¿Se ve? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. gracias, gracias. Bueno, Profesor, buenos días, disculpe, creo que tiene que grabar la clase. sí, muchas gracias por recordarme, gracias. ¿Ah? Ok. Estamos ya grabando, entonces voy a pasar a explicarles rápidamente nuestro... ¿Se ve, por supuesto, la imagen? No. ¿Están Sí, viendo la profesor. imagen? Ok. Bueno, la sumilla lo tienen ahí, lo van a leer ustedes con más calma, pero el propósito que tenemos es dotar a los estudiantes de las herramientas teórico-conceptuales referidas a los grandes temas, ¿no? Respecto de la persona humana, respecto de los derechos humanos, respecto del desarrollo y respecto de la defensa nacional, que son grandes temas que ustedes van a tener que entender y conocer a lo largo de toda su formación. Pero aquí vamos a tratar de darles los supuestos generales, las ideas generales que les va a permitir analizar el resto de problemas. La sumilla y el contenido está ahí, ¿no? Lo van a ustedes ver con más calma, ¿no? Yo voy a tratar de, todo esto lo pueden ver con más calma, yo voy a tratar de ir a la primera semana de clase, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esta breve introducción sobre el curso, el sílabo que voy a explicar, y ya les adelanté algo respecto de la metodología. La metodología es participativa, es decir, el curso lo van a hacer ustedes, ¿no? A través del trabajo, del informe técnico que cada semana van a hacer y cada semana voy a llamar a 3 grupos para que hagan una exposición, un resumen de los trabajos que han hecho. Cada semana, y hay en el syllabus hay cada semana un trabajo encargado, que es el que ustedes tienen que trabajar para la semana siguiente. Aquí, por ejemplo, en esta clase, les voy a explicar como ejemplo, está el tema, ¿no? Que vamos a trabajar, pero hay un trabajo encargado que está, que aparece aquí. Vamos a trabajar ahora, por ejemplo, el capítulo 1 y 2, y hay un trabajo encargado que está aquí. Trabajo encargado es elaborar informe técnico acerca de, y hay que trabajar el capítulo 1, 2, 3 y 4 del título 1 de la Constitución, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar en los grupos que ya he indicado y tienen que hacer un debate y una reflexión sobre, no se trata de hacer un análisis artículo por artículo, sino ustedes con mucho criterio van a tener que tratar de extraer lo sustancial, lo más importante, lo más significativo, y eso comentar y eso resumir. Porque si hiciéramos artículo por artículo, obviamente nos demoraríamos muchísimo, pero hay que, con mucha inteligencia, el grupo va a comentar y decir, digamos, qué artículo es el que hay que relevar, qué artículo es el que hay que darle peso e importancia al comentario, ¿no? Perdón. Ok, entonces, en la primera semana y en las actividades que hay que desarrollar, se dice aquí que hay que elaborar un informe técnico, que es lo que ya les he indicado, acerca de los derechos fundamentales de la persona y derechos sociales y económicos, capítulo 1 y 2, que corresponde a la primera semana, que es esta, obviamente estamos iniciando, y esto lo van a hacer para la próxima semana, ¿no? Yo voy a adelantar algunas ideas ahora.
y luego ustedes ya hacen su informe técnico. Indicadores de logro, conocimiento y aplicación de los derechos fundamentales de la persona y los derechos sociales y económicos. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo voy a obtener la nota? Es a través de la redacción y presentación del informe técnico número 1. Esto que van a hacer esta semana es el informe técnico 01 y está referido a los derechos fundamentales de la persona y derechos sociales y económicos, derechos políticos, deberes y la función. Todo eso está en el capítulo, los capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 1 de la Constitución. Esa es la primera tarea que tienen que tratar de el grupo hacer su taller y hacer su debate y reflexión y extraer, digamos, los más sustancial, los artículos más relevantes, ¿no? Para hacer un comentario. Y sobre estos temas, sobre estos puntos, es que se tiene que hacer un cuadro que ya mostraré más adelante al final, en la que se compara, ¿no? Sobre estos títulos y estos capítulos, ¿no? ¿Qué ideas hay, qué ideas centrales hay en nuestra Constitución? Comparar con lo que se dijo en la anterior Constitución y comparar luego con lo que se dice en países desarrollados, en la Constitución de países desarrollados y en la Constitución de países no desarrollados. Hay un cuadrito que les va a ayudar para elaborar ese cuadro al final. Bueno, y así cada semana. En la próxima semana, el próximo viernes, ¿no? Hay, para comenzar la clase, la exposición de alumnos, ¿no? Respecto del informe técnico 01, ¿no? Y obviamente es lo que acabo de señalar. Son los capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 1. Perdón un ratito. Ok, mire, y en cada semana hay un trabajo encargado. En esta semana, en la segunda semana, por ejemplo, hay un trabajo encargado, trabajo encargado, que está referido a otro capítulo de la Constitución, Estado, Nación y Territorios, ¿no? Y los tratados. Ahí está referido al capítulo, no, 1 y 2 del título 2 de la Constitución. Igualmente aquí hay que hacer una redacción y presentación del informe técnico 2 referido al Estado, nación y territorio, ¿no? Y los tratados, ¿no? Y está eso contenido en el capítulo 1 y 2 del título 2 de la Constitución. Y así cada semana vamos desarrollando algunos aspectos de la Constitución. Van a ver que hay capítulos, sobre todo el más polémico, el que suscita mucho debate, es el capítulo económico, ¿no? Como ya señalé, es verdad que la Constitución, eh, de paso, es bueno que ustedes sepan que esta Constitución es la que se elaboró en el gobierno el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Él hizo una constituyente y logró elaborar esta Constitución. Es una Constitución que algunos critican muchísimo y que dicen que es una norma, es una Constitución que se hizo a medida para poder gobernar este presidente y que es muy lesivo porque hay artículos que, digamos, no benefician mucho al país. Perdón. Decía que hay artículos que, en opinión de muchos autores economistas, no beneficia mucho al país y es una norma elaborado para facilitarle el gobierno autoritario de Fujimori y para beneficiar a las grandes transnacionales. Eso lo vamos a verificar, vamos a ver si eso es verdad, si eso es cierto. Y eso lo vamos a ver cuando discutamos en las semanas siguientes el capítulo económico, ¿no? Eh, Algunos autores incluso dicen
que la Constitución en general es buena, lo único que hay que cambiar es el capítulo económico, que es lesivo al país. Hay que más bien, dicen, tomar el capítulo económico de la anterior Constitución, que era mucho más democrático, mucho más amplio, que no entregaba nuestros recursos a las grandes empresas, etcétera. En la anterior Constitución dice, no hay una norma que prohíbe revisar los contratos que se hacen con empresas. Si se hizo un contrato con la empresa, eso se convierte en ley. Nadie lo puede modificar. Y reconocido por la Constitución, porque si no, fácilmente los gobiernos podrían revisar el contrato de camisea y mejorar los términos, ¿no? Que ahora son lesivos para la economía. Eso lo veremos más adelante, pero estoy explicando el contenido del sílabus, ¿no? El segundo capítulo, justamente, lo vamos a hacer en la cuarta semana, es del régimen económico de la Constitución, ¿no? Y aquí ya vienen los aspectos que estoy comentando y así sucesivamente, ¿no? Eso lo van a ver con más, lo voy a colgar en la noche en el sistema, en el SGA, para que ustedes puedan examinar esto con más cuidado y trabajar para la próxima semana este tema. Bueno, voy a mostrar ahora un PPT respecto de carácter administrativo sobre cómo debemos organizarnos, lo que ya les adelanté verbalmente, pero aquí está, también lo voy a colgar en el sistema, ¿no? Aspectos administrativos del curso. Hay que conformación de los grupos de trabajo y obviamente no debe ser más de 5 alumnos. Si tomo 54 matriculados, entonces vamos a perfectamente constituir 11 grupos, ¿no? De 11 grupos de trabajo, ¿no? Los trabajos encargados, ¿no? Es decir, los informes técnicos que ustedes van a elaborar se harán en grupo, ¿no? Obviamente, cada alumno, previamente al trabajo grupal, tiene que leer, estudiar, analizar, reflexionar, ¿no? Los artículos, para luego evaluar qué artículos son los más relevantes. Cuando ya vayan al grupo, entonces ahí no van a en ese momento recién conocer la Constitución. Cada uno individualmente ya ha visto, ¿no? Son pocos artículos por cada capítulo, ya ha visto, ha evaluado, ya tiene una opinión. Cuando se reúnan en grupo, entonces ya viene la reflexión y el intercambio de ideas. A mí me parece que el artículo tal es el más significativo por esto, por esto, por lo otro. Por lo tanto, se hace un debate. Si todos coinciden en que tal y cual artículo son los más relevantes, sobre eso hay que darle más peso, hacer más reflexión y sobre eso sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Ahora, no se trata de que solo un artículo, pero puede ser, pues si son 10 artículos, por ejemplo, son 3 o 4 artículos los más relevantes, sobre eso hay que empatizar, sobre eso hay que trabajar, ¿no? Pero por eso, por supuesto, hay que leer, entender, analizar, reflexionar, porque esto vamos a compararla con la anterior constitución y vamos a compararla también con la constitución de países desarrollados y países no desarrollados. Para hacer el trabajo grupal, deben elegir un responsable del grupo y hacer los trabajos vía foro o taller haciendo uso de Google Meet u otro. El coordinador dirige el debate y recoge los informes, los ordena y entrega al delegado. El coordinador entrega el trabajo ordenado al delegado para ser entregado al docente, ¿no? El delegado entregará los informes por grupos al docente identificando a los autores. La nota que yo pongo no es de grupo, es individual. Por lo tanto, ustedes tendrán que los aportes, lo que han redactado, ustedes, las ideas que han planteado, en el informe los señalan con el nombre al costado, ¿no? De manera que el informe debe tener, ¿no?, varios acápites, varios temas o varios comentarios, varios artículos, y en los comentarios que ustedes hagan, al costado le ponen el nombre para yo identificar y saber quién ha hecho tal y cual idea, ¿no? El primer trabajo encargado, ¿no? El primer informe técnico es sobre el capítulo 1, perdón, sobre el capítulo 1 y 2, ¿no?, del título 1. Hay que corregir esa redacción, ¿no?, que está referida
a la persona y la sociedad, ¿no? Ese es el capítulo 1 de la persona y la sociedad, es el título 1, ¿no?, de la Constitución. El informe técnico corresponde hacer un análisis crítico de los artículos de la Constitución referidos al capítulo 1 y 2 del título 1. Al final de sus comentarios, presente la matriz que se muestra a continuación, donde se hará una comparación con la Constitución anterior del Perú, un país desarrollado y otro menos desarrollado. Y la matriz que yo les comentaba es el que aparece a continuación. Esta es la matriz que hay que elaborar. En la primera columna está referida al título 1 y luego hay que comentar los artículos del capítulo 1. Son varios capítulos, ¿no? Obviamente, aquí debajo de la columna Perú, ¿no? Constitución vigente. Aquí viene el debate, la reflexión, el resumen de los artículos más importantes, más relevantes del capítulo 1. Y aquí vienen los comentarios de los artículos más relevantes del capítulo 2. Y aquí igualmente los capítulos más relevantes del capítulo 3, y aquí falta agregar capítulo 4, porque el primer informe está referido a los 4 capítulos del título 1. Entonces, ¿cómo se hace la comparación? ¿No? Hay que revisar también la Constitución anterior, pero hay que revisar, digamos, los acápites referidos a la persona y la sociedad, y sobre todo los acápites derechos fundamentales de la persona, que es este acápite, capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. A ver, ¿qué dice la anterior Constitución sobre derechos fundamentales? ¿Qué cosa es lo que se dice sobre derechos fundamentales de la persona en una Constitución cualquiera de un país desarrollado y otro igualmente qué dice la Constitución de un país no desarrollado? Ahora, esta definición de país desarrollado o no desarrollado no es mayor problema, ¿no? Los países desarrollados ubicar a cualquiera de los que se denominan países de primer mundo, ¿no? Que pueden ser los países que están en el norte, digamos, Estados Unidos, Europa, que pueden ser Inglaterra, Francia, etcétera. Y los países no desarrollados, países de América Latina, África, ¿no? Pueden tomar cualquier país del sur, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia o cualquier país africano, aunque sería mejor de América del Sur, ¿no? Más cercano para poder. En eso consiste el trabajo que tienen que hacer. Primero, este ya es un cuadro que ya lo ponen al final. Luego, anteriormente hay que hacer una reflexión y un debate, lo pueden hacer en Word. Para efectos de la exposición, pueden usar como ayuda, como guía el Word, pero si les parece más fácil, pueden ustedes presentarlo en PowerPoint, ¿no? Las ideas centrales, ¿no? Unas 4 o 5 transparencias. Traten de que no sea muy amplio, muy voluminoso, ¿no? Extraigan las ideas más importantes y centrarnos allí, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí? ¿Comentarios, preguntas? Sí, profe, Profesor, este trabajo sería para la próxima semana, ¿no? Exactamente, para la próxima semana, el próximo viernes, sobre este trabajo yo voy a llamar a 3 grupos, ¿no? Ahora, siempre me piden que quieren presentar voluntarios, pero bueno, pueden haber un grupo voluntario y 2 que llamo al azar. Y esto es a propósito, es para que todos trabajen, porque si es voluntario, y tengo yo los 3 voluntarios, ustedes ya saben quiénes van a exponer y ya de repente no hacen el trabajo y lo dejan para el final. Este es un curso, no es tedioso, ¿no? Si van a entrar al debate y van a conocer las bases de toda la legislación del Perú, ¿no? Y ahí donde sea pertinente más adelante, a este cuadrito vamos a agregarle una última columna. En esta oportunidad no, ¿no? Pero vamos a agregarle una última columna para que ustedes señalen, digamos, sobre todo en los capítulos referidos a la economía, a la energía, etcétera, una columna, agregar una columna donde se señale simplemente qué leyes, qué decretos, ¿no?, se han elaborado en base a estos artículos, a estos capítulos, ¿no?, para el ordenamiento jurídico del Perú. Porque como digo, es
la matriz, la ley de leyes, digamos, ¿no? Pero sobre esta estructura base que establece las pautas, los lineamientos, sobre esto se elaboran las leyes, los decretos, todo. Todo lo que acuerda el Congreso está enmarcado en la Constitución. No puede hacer una norma que esté en contra de la Constitución, no, porque esta es la base. Esto manda, esto determina lo que las normas que establece el Ejecutivo, las normas que establece el Poder Judicial, perdón, el Poder Legislativo, todo lo que ellos hagan, incluso todas las sentencias, todas las resoluciones de los juzgados, tienen que respetar lo que se dice en la Constitución, porque si no, hay problemas de inconstitucionalidad y las normas inconstitucionales no se anulan. Y para eso hay lo que se llama el Tribunal Constitucional, que es el que está velando porque todas las normas que se emitan en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los gobiernos regionales, en las municipalidades, porque también emiten normas, ordenanzas, ordenanza municipal. Todo lo que se emita como norma, ¿no? Tiene que estar ajustado a la Constitución. Y si por alguna razón alguien se excede y saca una norma reñida con la Constitución, alguien lo puede denunciar por inconstitucional. Y eso se va al Tribunal Constitucional y ahí los juristas no evalúan para ver si de verdad está reñido con la Constitución y si es así, simplemente la dejan sin efecto, la anulan. Por eso es importante que ustedes conozcan el peso y la importancia que tiene la Constitución. Ahora, si ustedes lo conocen bien, ahora que están ustedes recién comenzando su formación, entonces esto le va a servir para toda su carrera y para toda su vida profesional, porque esto va a normar y va a regir, ¿no?, todo lo que se haga en términos de norma para adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, buenos días. Una Sí, buenos pregunta días. sobre el informe. Sí, Usted dice que tiene que ir 5 comentarios, o sea, un comentario por cada integrante, ya. ¿no? Y aparte, en el cuadro, acá en el cuadro que está mostrando, ¿también iría los comentarios o lo que nosotros hemos concluido del No, en debate? el cuadro ya es el resumen. El comentario debe ser antes del cuadro. Hay más libertad para poder hacer en Word, ¿no? Puede ser una redacción. Ahora, quizá como de un procedimiento de trabajo es que podrían ustedes en la primera reunión de grupo distribuirse, por ejemplo, para que cada alumno analice, reflexione, piense, ¿no? Incluso tienen la opción de revisar algunos libros, algunos comentarios de algunos constitucionalistas que comentan los partidos. Eso lo pueden conseguir. Hay juristas que han analizado la Constitución y dicen las bondades, las virtudes y lo negativo de algunos artículos. Pueden recurrir a ello para enriquecerse y hacer un buen comentario. Lo que pueden hacer para dividirse el trabajo son 5. Entonces, si el capítulo 1 tiene 5 capítulos, entonces cada alumno analiza, ¿no?, ese artículo. Y ahí es que puede recurrir a la opinión de constitucionalistas que opinan sobre ese artículo, ¿no? Y eso lo lleva al foro, al debate entre ustedes, ¿no? Y ahí pueden hacer la reflexión y ahí pueden evaluar y analizar y sacar, digamos, las cosas, las ideas más centrales. Pero me parece que pueden dividirse por artículos para que cada alumno puede asumir 1 o 2 artículos, entonces analizarlo, evaluarlo, ver las opiniones de otros autores para que su análisis sea mucho más enriquecedor, ¿no? ¿Otra pregunta? Profesor, buenos días. Es decir, Buenos días. lo que investiguemos vamos a ponerle en ese matriz para el análisis, algo No, conceptual no, nada más. no, ¿O no, cómo? no, no. Lo que investigan lo redactan en un Word que está antes de este cuadro. Este cuadro es un cuadro ya resumen, un cuadro final, digamos. Terminan en su comentario, luego de hacer su análisis en Word, ¿no? Puede ser media página, una página, 2, 3 páginas. Al final, este ya es un cuadrito resumen, ¿no? Un cuadro resumen en el que ponen las ideas sobre el capítulo 1, las ideas fundamentales.
Y eso lo comparan. Ahora, sobre este capítulo 1, que está referido, ¿no?, a derechos fundamentales de la persona, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, eso, sobre derechos fundamentales, qué cosa se decía en la Constitución anterior. Y sobre derechos fundamentales, qué cosa dicen en los países desarrollados y países no desarrollados. Este es un cuadro más de comparativo, más de resumen. Las ideas centrales que han encontrado en la reflexión sobre la Constitución, eso lo ponen acá. Y eso ya lo comparan con lo anterior, con lo que dicen los países desarrollados y los países no desarrollados. El trabajo no se resume a hacer este cuadro, sino hacen ustedes en Word una redacción libre sobre la reflexión sobre los capítulos en Word, ¿no? Y luego ya al final, de haber terminado de analizar los diferentes capítulos, aquí ya hacen una especie de síntesis o resumen, y eso lo comparan. Profesor, Ya. profe, una pregunta. Entonces, el comentario en Word que va antes de ese cuadro sería sobre los 3 capítulos en general, ¿no? Son 4, ¿ah? Aquí me falta uno. Ah, Son sobre los capítulos, 4. 4 capítulos que corresponden al título número 1, ¿no? Son 4 capítulos, los 4. Aquí viene ya en especie de la síntesis, las mejores ideas que han logrado de cada capítulo, lo ponen acá. Y esas ideas lo comparan y se preguntan, bueno, sobre estas ideas, ¿qué cosa se plantea en la Constitución anterior? Como un cuadro es limitante, no puede escribir mucho, ¿no? Hay que tratar de ser muy concisos, ¿no? Y tratar de resumir, pues, ¿no? ¿No? Profesor, como conclusiones finales, o sea, de cada tema, algo así. Este, Podríamos decir como conclusión, claro, ahí consignar las ideas más relevantes del capítulo y esas ideas relevantes compararla con lo que se dijo en la anterior constitución y la que se dice en constituciones de otros países. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. con respecto a la revisión va a ser semanal, ¿no? O sea, nosotros elaboramos nuestro informe y se lo mandamos al delegado. O solo va a Eh, revisar a los que exponen ahí en la semana. No, todavía no. Bueno, le mandan al delegado, pero en esta semana lo que hay que hacer es hacer el trabajo y prepararse para presentar de manera resumida, escueta, el próximo viernes, ¿no? Y el próximo viernes vamos a debatir sobre estos puntos. Vamos a debatir lo que concluyó el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo. Yo voy a hacer comentarios, vamos a hacer algunas reflexiones, etcétera. Y todo lo que debatamos en clase, eso ustedes toman nota. Y luego, con esas ideas de la clase, ustedes pueden corregir y mejorar su informe. Porque obviamente no todos pueden exponer, pero todos tienen que tener su trabajo, ¿no? Y entonces, a partir de lo que escuchen del debate, de lo que dijo un compañero, otro compañero, del profesor, ustedes van sacando ideas y con esas ideas mejoran su propio informe. El que ya trabajaron, lo mejoran, ¿no? Y solo un trabajo ya revisado, corregido por ustedes, ese es el trabajo que recién se envía al delegado. No se envía de inmediato, porque hay que corregir, seguramente hay que hacer ajustes, hay que hacer precisiones, ¿no? Por lo tanto, repito, no se manda, trabajan ahora y mandan al delegado, no. Trabajan ahora para la presentación del viernes. Y el viernes vamos a hacer comentarios, vamos a dar algunas ideas y eso puede ayudarles para que ustedes puedan mejorar, entender más y redactar mejor lo que ya han trabajado. Ese documento ya corregido, revisado, es lo que recién hay que pensar para mandar al delegado. Pero después, no Profesor, estás... disculpe que le interrumpa, profesor. Usted dijo que nos iba a alcanzar un documento acerca sobre los capítulos. Bueno, la Constitución voy a colgarlo ahora, pero ustedes también pueden conseguir, porque la Constitución está, lo encuentran por Google, no hay problema, lo pueden conseguir, está en todas partes, la Constitución. Pero tengo una versión, voy a colgar eso como No, me referencia, refería ¿no? a esa versión que usted nos dijo que nos iba a pasar en una versión algo moderada para que nosotros podamos avanzar de ahí. No, yo tengo la versión, la Constitución es una, no se puede cambiar.
Está artículo 1, tal cosa, artículo, están primero los títulos, capítulos y artículos, así está. Eso lo voy a colgar más tarde para que ustedes puedan revisar, pero ustedes también pueden buscar por Google, ¿no?, la Constitución vigente, así como van a tener que conseguir la Constitución anterior, del 73, ¿no es cierto? Y luego la Constitución, busquen el país que más les guste y traten de ver su Constitución, y de ahí solo ven la partecita referida al tema, no tienen que ver toda la Constitución, de repente son 2 o 3 artículos, ¿no? Y luego eso es lo que tienen que leer. Y luego sacar el resumen y ponerlo acá. Pero la parte ya comparativa es en este cuadrito. Pero antes del cuadrito ustedes tienen más libertad para poder hablar y exponer con más amplitud, ¿no es cierto? ¿No? Incluso pueden tener entre ustedes ideas discrepantes, no hay problema, lo ponen, ¿no? El alumno opina, interpreta de tal manera, tal alumno interpreta de otra manera. Si hay discrepancia, aquí en el aula, ¿no?, podemos ya dilucidar, digamos, ¿no?, si se ha hecho una interpretación adecuada, porque hay también cuestión de interpretación. Hay artículos que son tan complicados que ya se prestan a interpretaciones. ¿Se acuerdan la interpretación auténtica que hacía Fujimori, ¿no?, de los artículos cuando quería entender de una manera especial los artículos? Ok, ¿alguna otra pregunta? Profesor, y con respecto a los nombres, que bueno, que tenemos que hacer un comentario cada uno de los integrantes, ¿los nombres lo ponemos ahí en esa matriz para el análisis No, o en no, el no, no, informe del no, Word? no, en la matriz, como ven ustedes, es una cosa que no puede entrar mucho texto, ¿no? Un párrafo muy pequeño, resumen, síntesis. Todo comentario sobre los capítulos lo hace adelante en el Word, antes de entrar a este cuadrito. El cuadrito no soporta mucho, ¿no? Va a entrar muy pocas palabras, párrafos pequeños, digamos, ¿no? De acuerdo, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, Profesor, vamos. una pregunta. Dime. Disculpe que me interrumpa. Es acerca del momento de la exposición. ¿Vamos a exponer todos los integrantes del grupo o solamente un representante? Bueno, eso es interesante. Miren, no califico yo, no pongo notas de grupo, sino quiero escuchar a cada alumno. Y además, esto tiene un propósito metodológico didáctico, ¿no? Lo que quiero hacer con esto es impartir en ustedes cosas que lamentablemente la educación no ha hecho por ustedes cuando estaban en la primera y en la secundaria. Y es que quiero superar las brechas, los vacíos que ustedes tienen. ¿En qué sentido? ¿No? Cuando yo digo que ustedes van a hacer la clase, es porque estoy pensando en que son ustedes los que van a tener que, sobre este tema, tratar de investigar, ¿no? Tratar de resumir, tratar de sintetizar, tratar de reflexionar y tratar de poner en el papel lo que ustedes entienden. Es decir, van a hacer el ejercicio de búsqueda de información, lectura, interpretación, síntesis, redacción. Y luego de la redacción van a tener que ustedes hacer la exposición. No se preocupe, ¿no? Yo no los voy a jalar porque se expresan mal. A mí me interesa más que cuando redacten no copien y peguen, sino redacten con sus propias palabras. Si lo redacta mal, no hay ningún problema. Yo valoro más una redacción de ustedes que cuando me hacen copia y pega. Porque cuando redactan con sus propias palabras, no importa al principio más redactado, pero así vamos a aprender. Cuando ustedes traten de poner sus ideas por escrito. Al principio lo harán no muy bien, pero poco a poco, a lo largo del curso, y espero que los otros docentes hagan lo mismo, ustedes se van ejercitando en la tarea, ¿no es cierto?, de analizar, de entender, de reflexionar. Quiero desarrollar en ustedes su capacidad crítica, su capacidad de reflexión, su capacidad de raciocinio. Y es a través de todas estas cosas. Por eso es que no cometan el error de copiar y pegar, sino traten de leer, entender, analizar, reflexionar, porque eso los va a formar o va a desarrollar en ustedes la capacidad de análisis, de reflexión, de crítica. Lo que queremos
Eh, lo que el país necesita son profesionales jóvenes con espíritu crítico, con jóvenes que propongan salidas y alternativas novedosas a los problemas del país. Ustedes conocen mejor que yo que vivimos un periodo muy terrible, de una crisis espantosa, ¿no? En la que hay crisis institucional, hay crisis de salud, de educación, ¿no? Hay crisis ético-moral. Estamos corroídos por la corrupción en todas partes, en las universidades, en las empresas, en los ministerios, en la municipalidad, en todo. Es un caos, es un desastre. Por eso el rol histórico que tienen ustedes es comenzar a ser diferentes, ¿no? Cuando salgan de la universidad tienen que salir con otra visión para enfrentar esos problemas y aportar a su solución, ¿no? No hay otra forma. Por eso es que cuando ustedes tengan que enfrentar algo, usen esto que estoy enseñando, su capacidad de raciocinio y de crítica. Cuando tengan que votar, no voten como antes. No sé si algunos ya votaron. No voten como antes a ciegas, porque dicen, la política no me interesa. Ya, voto por el que sonríe más, voto por el que no me parece más simpático, porque mi amigo me dijo, vota por tal. Olvídense, tienen que ser responsables, porque este país está como está por la irresponsabilidad de nosotros mismos, que votamos a ciegas, votamos porque mi compadre me dijo, porque mi vecino me dijo. No, aprendamos a votar con criterio, ¿no? Ahí están los resultados, y no solamente de ahora, ¿no? No es casual que este país viene hace varias décadas en desastre, ¿no? No es casual que tengamos, ¿no?, los últimos 5 o 6 presidentes del Perú o están presos, están enjuiciados, están procesados, ¿no es cierto?, por actos delictivos, ¿no? El presidente Fujimori ha sido condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y todos los otros están también condenados por problemas, ¿no?, de corrupción. Toledo, Ollanta, Kuczynski. ¿Quién se salva? Ese es el país. Lo que han hecho ellos es el desastre y es culpa nuestra, que no hemos votado bien. Ahora, el problema serio es de ustedes, que se supone que son los elementos pensantes de esta sociedad, ¿no? Quizá no puedo exigirle y pedirle que actúe de otra manera, digamos, a una ama de casa, a un trabajador humilde, ¿no?, que se gana la vida cargando en los mercados, ¿no es cierto? Él no tiene tiempo para pensar, simplemente quiere su día a día, quiere alguien que le facilite, no tiene para pensar, pero la vida enseña, pues, y a veces ellos también comienzan ya a cuestionar. Por eso es importante que ustedes comiencen a desarrollar ese espíritu crítico para dar soluciones a los problemas de este país. Espero que ustedes no piensen en este curso como un cursito más, bueno, leyes, ¿no? Sino que es la base que va a alimentarlos a ustedes para que entiendan todos los otros problemas, ¿no? Para que entiendan la ley de residuos sólidos, la ley digamos, de política ambiental, todo está ajustado a esto, ¿no? Por eso es importante que ustedes valoren este curso y le pongan un poquito de punch. A veces ustedes, la gente no le da mucha importancia a los cursos de letras, pero es el que les da a ustedes la formación integral, ¿no? Ustedes pueden ser, le dan más importancia a los cursos de ciencias porque son más exigentes, más exactos, matemática, física, química, etc. Pero si solo se dedican a hacer eso, van a ser técnicos y de repente buenos técnicos. Pero si ustedes comienzan a ponerle cuidado, énfasis, dedicación, reflexión a los cursos de sociología, constitución, ¿no es cierto?, eso sí les va a dar a ustedes información global, integral. Les va a ayudar a ver las cosas, ver la realidad. Y eso lo va a hacer profesionales. Los otros cursos lo van a hacer técnicos. Si ustedes descuidan constitución, sociología y los otros cursos de humanidades, ¿no?, van a ser expertos matemáticos, ¿no? Expertos. Pero van a ser como cuadriculados, van a ver solamente la parte operativa, material, técnica, nada más.
pero la parte global, contextual, humana, no la van a ver. Por eso, pónganle un especial cuidado a estudiar estos cursos de humanidades, que les abre los ojos a un horizonte muy grande, les ayuda a ver el mundo, la realidad, y a ustedes mismos. Bueno, vamos a pasar, si no hay más preguntas, a la elección de nuestro delegado. ¿Alguna otra pregunta final? No hay otra pregunta. Ok, No, vamos profe, a... todo claro. Sí, dime. Ok, todo claro, profe. Ok, perfecto, perfecto, gracias. Voy a dejar de compartir un ratito y luego vamos a nuestra elección de delegados. Ustedes se conocen y han estado varios ciclos juntos y entonces, por favor, mencionen los nombres de las personas que pueden ser delegado de ustedes. Un nombre, por favor. ¿Quién creen ustedes que podría ser su delegada o delegado? Ninguno. O pueden autoproponerse también, no hay problema. El papel del delegado es sumamente importante, ¿no es cierto?, para el éxito de este curso. Un nombre cualquiera, propongan. Ustedes se conocen. ¿Quién creen que podría ayudarlos Mauricio, para profe. un nombre? ¿Quién? Mauricio. Mauricio, perfecto. Otro nombre. Profesor, yo propongo a Matías Vela. Matías. Matías Cela. ¿Algún otro nombre? De acuerdo, tenemos dos nombres, entonces vamos a votar, por favor, levantando la mano y voy a contabilizar, ¿no? A ver, los alumnos que estén porque el delegado sea Mauricio, sírvanse levantar la mano, levanten la mano y la máquina va a contabilizar. Van 4 por Mauricio, 5, 6, 7, 11, sigamos. Van 12, 13. A ver, ¿quién más? Levante la mano. 14 por Mauricio. ¿Quién más? Hay en el aula 49 personas y matriculados en el curso son 54. Así que hasta ahora hay 18. ¿Quién más? A ver. ¿Alguien más? 18 es para Mauricio. Perfecto. Ahora les pido por favor que bajen la mano y vamos a votar por Matías Cela. Bajen todos la mano, ¿no? Bajen la mano y ahora sí por Matías Cela. Voten por Matías Cela, por favor. Profesor es Matías Vela. Vela, perdón, gracias. Matías Vela, ya van 17, ¿ya? ¿Quién más? Ya empataron, a ver, ¿quién más por Matías Vela? No pueden quedar empatados, ¿quién va a dirimir? El profesor no puede porque no lo conocemos. A ver, un esfuercito más, a ver. Matías Vela, ya está en 19, ¿quién más? ¿Nadie más? 20. Igual hay muchos que no han votado, ¿ah? Hasta ahora tenemos 29, 30. Hay 24 que no han votado, no puede ser. Bueno, puedo yo entender que 10, 5 que no voten, pero que no voten 24 ya preocupa.
a ver, ¿qué hacemos? Es verdad que Matías ha obtenido 21 votos y Mauricio 18. A ver, ¿qué sugieren? A ver, y tenemos 24 que no han votado. No sé si se abstienen o tienen otro candidato. ¿Qué sugieren? ¿Qué hacemos? Si la diferencia fuera de 5, 10, 15, no habría problema. 24 que no han votado. Ya. Tavera García dice Matías. Ya. Pero levanta la mano para... ¿Por qué han bajado a 10? ¿Bajaron? Hay 16. ¿Bajaron la mano? Ya. Hay 22. ¿Quién más por Matías? 23. ¿Qué más? 23, 25. ¿Quién más? Ok. 26. Vamos a ver ahora. 14, van 1, 44. Ok, tenemos 44 votantes, 44. Entonces ya solamente habrían 10. Ok, entonces tenemos ya nuestro delegado. Entonces, por favor, le pido a Matías Vela que por el chat me ponga su nombre completo, su teléfono y su correo. Igualmente a Mauricio, por favor, porque Mauricio es el alterno en caso de que haya alguna dificultad, que no pueda venir, no pueda asistir a clases, simplemente una llamada a Mauricio, por favor, no voy a ir. De Mauricio para cualquier coordinación, cualquier mensaje, toma nota y ya le comenta a Matías, ¿no? Entonces, Matías Vela y Mauricio, por favor, ponen en el chat su nombre completo, su teléfono. Y si tienen correo, igual, perfecto. Matías Vela, entonces, es nuestro delegado. Perfecto. Entonces, gracias por su colaboración y entonces ya traten de formarse en grupos. Ustedes se conocen, rápidamente pueden coordinar para hacer sus grupos y luego los grupos que constituyan, cada grupo ya elige su coordinador, su responsable y esos grupos se lo envían a Matías Vela. Matías me hace ya, consolida todo, ¿no? Grupo 1, tal persona, grupo 2, tales, grupo 3, etcétera, hasta que salgan los 10, 11 grupos y me los alcanza para luego yo hacer mi relación y ponerle las notas. Recuerden que en este curso yo valoro mucho la opinión, la intervención, los comentarios. Entonces, cuando yo hago preguntas y hay comentarios, esos comentarios son valorados, son calificados, tienen nota. O sea que cuando estoy en clase, tienen ustedes no tener lo que se llama la educación bancaria, es decir, lo que decía un famoso pedagogo brasilero, es decir, el estudiante no tiene que sentarse y escuchar al expositor pasivamente, sino que tiene que estar activo y dinámico y estar pensando. Si escucha una cosa, su reacción tiene que ser ir pensando, ¿será cierto? Yo escuché otro comentario, ¿no? Y la mente tiene que estar activo, tiene que estar evaluando lo que está escuchando. No ser pasivo, receptor, porque si eres un pasivo receptor, lo que tú has escuchado, ¿no? Y seguramente no lo has asimilado bien, en un par de semanas ya te olvidaste lo que escuchaste. Peor si es que no tomas nota. A veces uno toma nota de las ideas importantes, ¿no? Pone nota y sobre eso se le va quedando. Pero si tu mente no es receptivo, no es pasivo, sino activo, ¿no? Estás a la par que estás escuchando, tu mente está trabajando y estás poniendo en cuestión lo que estás escuchando, ¿no?
¿será verdad lo que dice el profesor? Hasta me voy con la duda y voy a Google y investigo, ¿no? Para ver si hay razón. Eso es lo que quisiera que ustedes hagan, que sean sujetos activos, participativos, participantes. Y obviamente, si hay alguna duda, piden la palabra, profesor, hacen su comentario, eso valoro muchísimo yo para poder ponerle su nota, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a una reflexión muy rápida sobre el primer tema que voy a pasar. Voy a volver a compartir pantalla, ¿no? Voy a compartir pantalla para explicar el primer punto. ¿Se ve la imagen? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, el curso, como ya les he indicado, es Constitución, Desarrollo y Defensa Nacional. En esta oportunidad yo le he puesto más énfasis a la Constitución, por eso es que vamos a examinar títulos y capítulos, porque es oportuno esta forma de analizar, porque el tema de la Constitución está en la agenda, ¿no? El gobierno incluso ha entrado con el propósito de generar otra constitución y está planteando la constitución de una asamblea constituyente, es decir, una asamblea que elabore una nueva constitución. Porque el argumento es que la anterior constitución ha surgido en el periodo de Fujimori y que Fujimori ha hecho la constitución a su medida para que le permita hacer lo que ha hecho, ¿no es cierto? ¿No? Actuar con mucha prepotencia, con mucha autoridad, prácticamente ha actuado porque la constitución que elaboró le permitía, ha nacionalizado casi las empresas públicas del país, las ha albarateado, incluso se especula, no está aprobado, se especula que como resultado de la venta de todas las empresas, porque en el pasado, quizá un poco exageradamente, el Estado intervenía en la actividad económica, incluso en los servicios. En el pasado, seguramente ustedes recuerdan, existía Petroperú, Minero Perú, el Pesca Perú, es decir, intervenía el Estado en todo y todas esas empresas fueron vendidas. Se especula de que resultado de la venta hay alrededor de 9.000 millones de soles y se indica que no de esa cantidad solo una parte se ha dado cuenta y la otra parte, ¿no es cierto?, está en el aire. ¿Dónde está? Eso está por resolver, por investigar, ¿no? Entonces, la nueva autoridad surge con el propósito de crear una nueva constitución vía una asamblea constituyente. Pero hay personas que no les gusta ese planteamiento de elaborar una nueva constitución. Hay algunos que dicen, es suficiente reformar uno que otro artículo. Otros, en cambio, dicen que es urgente. Si queremos cambiar el país, hay que revisar toda la Constitución, ¿no? Ya veremos si eso es cierto. Vamos a conocer directamente la Constitución. Ya no es el comentario, la opinión de un periodista, de un jurista, de un opinólogo, no. En todo caso, escuchen ustedes los comentarios de los especialistas sobre la Constitución y eso ustedes lo van a confrontar con los propios artículos. Ustedes van a tener oportunidad de leer los propios artículos y ahí van a constatar si en efecto hay razón de esos comentarios. Es verdad que
hay artículos que son lesivos al país, hay artículos que faciliten la entrega de nuestra riqueza a las transnacionales, eso lo vamos a verificar. Por eso es que ustedes tienen que estar abiertos para ver, ¿no? Tratar de ver las opiniones, es verdad, que les ayuden a entender, pero luego ven el artículo mismo y ustedes mismos interpretan. ¿Es válido ese argumento que señala o no? Y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y esas conclusiones es lo que quisiera que ustedes lo pongan en sus informes, ¿no es cierto? ¿No? Y incluso en los informes no es un análisis frío de artículo tal, sino pueden hacer referencia. Tal jurista, tal especialista tiene esta opinión sobre este artículo. ¿No es cierto? Eso lo pueden poner también. Eso enriquece el análisis, eso enriquece la comprensión de ustedes. Por lo tanto, hay que ser mente abierta, ¿no? Leen el artículo, pero si todos se quedan ustedes solitos, entonces su comprensión va a ser muy limitada, pues por eso ustedes recién se están formando. Por eso es importante que siempre busquen, ¿no? Informes, hay documentos, hay constitución comentada, lean esas cosas. Y ahí están artículos, ya hacen un comentario y evalúen esos comentarios. Y eso les va a dar elementos de juicio para que ustedes formen su propia opinión. Por lo tanto, cuando ustedes analicen los artículos, capítulos, busquen referencias, busquen esos otros documentos, no comentarios, o escuchar, por ejemplo, hay juristas que han escrito sobre la propia Constitución, incluso sobre artículos específicos. Esas cosas lean, les va a dar más luces, les va a enriquecer y van a salir de este curso, digamos, como conocedores de la Constitución, ¿no? Entonces, por eso es un aspecto fundamental y de coyuntura, porque en el centro del debate del país está esto de si se hace o no una nueva constitución. Ahora, el gobierno eh, no ha dado marcha atrás, pero ya no está enfatizando en sus declaraciones la necesidad de poner como prioridad uno la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la oposición es fuerte, pues. Ahora que por los errores que ha cometido está muy debilitado, la tasa de aceptación o de rechazo es muy alta, 75% de la población no lo quiere al gobierno, pero por otro lado tampoco quiere al Parlamento, que son casi 85%. Por eso es que surge una posición que se vayan todos, porque ni uno ni otro no sirven, ¿no? Entonces, el debate de la Constitución está ahí. En el momento ha pasado a un segundo plano, pero en los programas del gobierno está la necesidad de cambiar la Constitución. Al término del curso, ustedes estarán ya en condiciones de decir, sí, en efecto, hay que cambiar, ¿no? Porque ya ustedes han conocido los artículos que, si es verdad que atentan o son lesivos contra el país, entonces se justifica cambiarlo. O de repente la conclusión va a ser, bueno, sí hay que cambiar todo el capítulo económico que es lesivo, pero los otros pueden cambiarse, ¿no? Artículos, no, esa conclusión se arribará cuando culminemos el curso, siempre que ustedes le dediquen un tiempo a esto, es clave para su formación. Ahora, si no le dedican y lo pasan así rapidito nomás, entonces vamos a estar en nada. No van a usar esta herramienta valiosa que es conocer lo que se llama la ley de leyes. Y si hay que dar una definición, ¿qué es la Constitución? ¿No? La Constitución Política del Perú es también conocido como la Carta Magna, ¿no? Es la ley de leyes, es la base de todo el ordenamiento jurídico del país. Todo lo que se haga en términos de norma, ¿no? Se basa en la Constitución. Repito lo que ya dije, toda la legislación que se elabore en el Congreso, en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, porque también emiten ordenanzas, en los municipios, ¿no? En los ministerios, porque también los ministerios establecen, sacan algunos decretos, sacan algunas directivas, de todo tiene que estar enmarcado y sustentado en esto que se llama la Carta Magna o la Ley de Leyes. ¿Qué es la Constitución? Bueno, es la ley fundamental
sobre la que se rige el derecho, la justicia, las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado. El cómo se establece y se organiza el Estado está en la Constitución, porque es la Constitución que establece cuántos ministerios se deben crear, ¿no? Y también establece las funciones de los poderes, ¿no? ¿Cuál es la función y responsabilidad ejecutivo? ¿Cuál es la función y responsabilidad legislativo? ¿Cuál es la función y responsabilidad de los órganos electorales? Etcétera. Por eso, la norma también, además de ser la base de la estructura jurídica, es también la que establece cómo se organiza el Estado. La Constitución Política del Perú de 1993 es la que actualmente se encuentra vigente. De sus principios contenidos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley. Sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. Es decir, ¿no? El presidente tiene que cumplir, el presidente del Congreso igual, el presidente del Poder Judicial igual. Todos tienen que cumplir obligatoriamente lo que manda la Constitución. En el título 1, que es objeto de trabajo de ustedes de esta semana, ¿no? De este título, ustedes van a trabajar los 4 capítulos, ¿no? Los 4 capítulos, ¿no? El artículo 1 es muy importante. Dice, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Este artículo es clave. Miren, el fin supremo, la razón de ser de la sociedad y el Estado es que debe garantizar a la persona y respetar su dignidad, ¿no? Y respetar los derechos humanos. Ahora, esto te lleva a reflexionar cómo se entiende esto del respeto, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Obviamente hay otros artículos que precisan esto cuando hablan el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al esparcimiento, el derecho al trabajo. Todo eso está garantizado por el Estado. Y también en el artículo 2 del capítulo 1 se expresa un conjunto de derechos, ¿no? Aquí he señalado algunas, pero ustedes van a evaluar con más calma y van a extraer de repente algunos otros de importancia. Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie puede atentar la vida de una persona, ¿no? Entonces tiene derecho a la vida, a su identidad. Es decir, el Estado tiene que garantizar, ¿no? Asegurarle incluso con un documento que ustedes conocen como DNI, ¿no? Darle identidad, reconocer su nombre, su apellido, ¿no? Y lamentablemente hay en el interior del país, en algunas zonas, ¿no? Hay personas que no tienen su identidad reconocida, no tienen DNI, ¿no? Ya no hablemos de los no contactados, de la gente que está muy al interior de la selva,
No, hay muchos gente que en los lugares muy apartados del país, ¿no? Que viven muy alejados, ¿no? Y que muy pocas veces baja a las ciudades, a los pueblos, a los anexos. Esa gente incluso ni siquiera van, hay servicios médicos cercanos, recurren a parteras y ahí nacen, ¿no? Y obviamente no están pensando pues en tener su DNI. Hay personas que no lo tienen. Y por lo tanto, el Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la identidad y a su libre desarrollo y bienestar. También tiene derecho a la igualdad ante la ley y a la libertad de conciencia, ¿no? Ahora, yo pregunto, esta parte del derecho a la igualdad se practica en el Perú, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay igualdad ante la ley? ¿O es que hay algunos elementos que contribuyen a la desigualdad? ¿No? Obviamente, aquí viene el otro elemento de los recursos. Si yo no tengo recursos, no tengo seguramente acceso fácil al servicio médico. Ahora, me dirán ustedes que el servicio de salud es público y uno va y se atiende, pero ni siquiera, porque uno va a un servicio público y tiene que pagar consultas. Pequeña cosa, pero hay que pagar. Y aquel indigente, aquel que no tiene nada, no tiene ni para pasaje para movilizarse, puede tener acceso a la salud. Por lo tanto, la igualdad sigue siendo un problema. No todos tienen derecho a la igualdad. Incluso hay mucha discriminación. Hay sectores de la sociedad que discriminan a la gente. Todavía hay gente que habla de serranos, ¿no? Igualado, que guardan esas expresiones, ¿no? O por el color de la piel, ¿no? Ya sea por ser de rasgos andinos, campesinos, ¿no es cierto? Son mal vistos, ¿no? Por lo tanto, hay todavía mucho por hacer respecto del derecho a la igualdad ante la ley y a la libertad de conciencia, ¿no? La libertad de conciencia significa que uno puede tener sus ideas, ¿no? Puede optar y asumir determinadas concepciones y nadie puede poner cuestión a eso. Uno puede optar por la religión que quiere, uno puede optar por las ideas que quiera. Esa es la libertad de conciencia, ¿no es cierto? Y a eso apunta esto, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y a la libertad de conciencia, ¿no? También se tiene el derecho a la paz, es decir, el Estado tiene que garantizar la tranquilidad, la paz, el disfrute del tiempo libre y gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Pero ¿qué sucede cuando vivimos tensos, vivimos angustiados, vivimos con miedo? No queremos salir a la calle porque hay violencia, la violencia urbana, que te quitan el celular, te asaltan, te bajan del carro, ¿no? Eso obviamente, ¿no? Eso es un problema serio. Por lo tanto, aquí hay problemas serios por parte de los que tienen la responsabilidad de asegurarnos, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Y disfrute del tiempo libre y gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Cuando se habla de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, es que todos estamos o requerimos, ¿no? Tener un ambiente saludable, un ambiente no contaminado, un ambiente que no haya ruidos molestos,
un ambiente que no haya ruidos, digamos, que atenten con la salud. Ahí hay también serios problemas. Y obviamente, y eso uno puede decir, pero ¿por qué se da eso? Si es responsabilidad del Estado, es porque el Estado no está cumpliendo su rol y su responsabilidad. Y aquí viene el comentario, ¿no? ¿Cómo va a preocuparse el Estado de estas cosas que sí afectan a la persona? ¿No? Si es que más está preocupado, ¿no? Sobre todo los 5 o 6 últimos gobiernos, que estaba más preocupado en cosas turbias o la corrupción o la coima, etcétera. O incluso cuando yo coloco personas no idóneas en los cargos, porque se requiere ubicar en los principales cargos. ¿A quién le compete darnos tranquilidad, que no haya delincuencia? ¿No? ¿A quién? Obviamente hay un ministerio que tiene que ver con todo eso, ¿no? Y ese ministerio debe ser dirigido por personas, ¿no?, de calidad, idóneas, que tengan visión, comprensión y usen toda la maquinaria, porque el Ministerio del Interior tiene toda una maquinaria y son, además, están facultados para ejercer el poder y ejercer incluso la violencia cuando se requiera, ¿no? Ellos cuentan con destacamentos armados, cuentan con policías armadas, tienen a disposición vehículos, ¿no? Vehículos especiales para contrarrestar la violencia, ¿no? Pero por supuesto, si yo coloco al mando de ese ministerio alguien que tiene antecedentes negativos, que no tiene conocimiento del tema, obviamente se desaprovecha esa enorme, ¿no?, recurso. Por supuesto, no hay muchos recursos materiales, pero sí hay muchos, varios miles de policías oficiales, ¿no?, que con una buena conducción, con una buena dirección, pudieran cumplir su función a cabalidad. Además, hay algunas cosas que podemos señalar. Por ejemplo, ¿por qué razón es que no se puede contrarrestar la violencia urbana, la delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué razón es que el policía, no? Hay policías valerosos, por supuesto, pero ¿por qué el policía no está temeroso de intervenir cuando hay algún problema? Porque si el policía participa e interviene, usa su arma y por alguna razón causa una lesión o causa una muerte, ¿no?, el policía va a ser procesado. Es decir, no hay una norma que proteja al policía, ¿no? No hay una norma que le dé seguridad al policía. Lo que debería aplicarse, y si no hay, generar una norma, primero, que le dé, ¿no?, que le devuelva la dignidad y el respeto al policía. Pero aquí no. Aquí viene una señorona, ¿no?, que porque le para el carro a un chofer y si el policía es un poco de rasgos andinos, le llena de improperio, lo insulta, cholo, no sé cuánto, por aquí, le da una cachetada y no pasa nada, ¿no? Solo hace unos meses o años guardaron a una señora por hacer esas cosas unos meses, pero luego pasa a diario, ¿no? Los hijitos de papá se bajan del carro y gritan al policía, ¿no? Tú sabes que mi papá, y le empujan, lo agreden y no pasa nada. Eso eso debe cambiar. Si no hay una norma explícita, debería salir una norma que proteja, resguarde y le devuelva la autoridad al policía. Si alguien le levanta la voz, debe ser de alguna manera sancionada. Si encima le empuja y si encima le arroja algo, debe ser sancionado. Pero no pasa eso. Entonces, un primer elemento es que devolver la dignidad a la autoridad. El policía debe vérsele con respeto, ¿no? Y en segundo lugar, hay otras normas que deben también cambiar. ¿Por qué cuando un delincuente entra a la vivienda, cuando entra a la vivienda ya está cometiendo delitos? Es inviolabilidad de domicilio, ¿no? Y si entra armado, ¿no? En el pasado era peor, porque si el delincuente, ¿no?, iba con cuchillo, por ejemplo,
No podías tú, si tú tenías un arma en tu casa, por supuesto que la has conseguido legalmente y tienes licencia y todo, tú no podías usar el arma, porque debería haber equidad, ¿no? Si el tipo viene con cuchillo, tú no puedes usar arma, estás en falta. Esas cosas felizmente ya se corrigieron, pero ¿por qué no se norma de tal manera de que aquel que viola varias leyes, viola tu domicilio, ¿no? Comienza a apropiarse de las cosas ajenas de tu casa? Si en tu casa tú en defensa propia logras proteger tus recursos, tus bienes y generas, digamos, la muerte de alguien, no deberían condenarte, no deberían llevarte a la cárcel ni procesarte. Hay que demostrar, por supuesto, que no se haya cometido abuso. Si han entrado con armas y están robando y tú te proteges en defensa de tu familia, de tu hijo, tú logras repeler y logras matar, no debería pasarte nada. Si esa norma se aplica, ¿van a entrar fácilmente a las casas con arma y llevarse lo que quieren? Obviamente no. Por lo tanto, esas cosas tienen que corregirse, pero por supuesto necesitas un Estado, ¿no? Que tenga pues personal de calidad, ministros de calidad y que estén pensando en todas estas cosas para poner orden, ¿no? El policía hace esfuerzos muy grandes, pero no hay lo que señalo, no hay el respeto a la autoridad, ¿no? Y encima si el policía en cumplimiento de sus funciones logra dar muerte a un delincuente, hay que dar una explicación, hay un proceso y luego el pobre policía a veces tiene que enfrentar los procesos con sus propios recursos. El Estado no lo está cuidando. Esas cosas tienen que cambiar, por supuesto, para que tengamos el derecho a la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Respecto al ambiente equilibrado, hay, por supuesto, normas para que los municipios puedan hacer inspecciones a las fábricas, sobre todo aquellas fábricas que están usando insumos tóxicos y que tienen chimeneas y que están haciendo emisiones de gases tóxicos. El municipio debe, por supuesto, intervenir, hacer los análisis y luego notificar y luego, si no aceptan, si no se corrige, multar y eventualmente cerrar. Pero esas cosas no se cumplen, ¿no? Hay normas sobre eso, pero no se cumplen, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que todavía corregir. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es decir, bueno, los delincuentes entran, para ellos no funciona esto, ¿no? El delincuente entra de noche, de día, ¿no? Con arma y se mete y no pasa nada. Nadie los detiene. Pero esto se refiere a la inviolabilidad del domicilio. Es decir, la policía, así sola, no puede entrar a tu casa, ¿no? Para poder entrar a tu casa tiene que haber un mandato judicial. El policía va con un mandato judicial y entonces incluso puede tener orden de cerraje. Si va, rompe los candados, rompe la puerta y entra, pero con un mandato judicial. Así, solo porque es policía, no puede. Por eso se dice la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Perdón, un ratito. A ver, entonces, este artículo también es un artículo que tiene que, no, que está a la norma, ¿no? Pero a veces no se cumple. Y también la persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Nadie puede acceder a las cosas personales, ¿no? Tus comunicaciones
no pueden ser mediadas, ¿no?, así fácilmente. También la persona tiene derecho a trabajar libremente, de acuerdo a la ley. Claro, el problema es que si estás en una sociedad donde no hay generación de empleo, no hay dónde emplearte, obviamente para no morirte de hambre, mucha gente opta por el autoempleo, genera su propio trabajo, ¿no? La gente que está de ambulante o hace servicios personales, pero la ley te protege a trabajar libremente, ¿no? Con sujeción a la ley, ¿no? Pero obviamente si estás en una sociedad en la que no te garantiza la generación de empleo, si la economía no es próspera, no se están generando fábricas, empleos, etcétera, no se genera, entonces, ¿no?, esto de a trabajar libremente simplemente para condenarte al autoempleo, al subempleo y a trabajar de lo que sea, ¿no? Y también tiene derecho a la propiedad y a la herencia, ¿no? Nadie puede atentar contra tu propiedad, ¿no es cierto? Y a la herencia, es decir, tú puedes, ¿no?, transferir tus bienes, ¿no?, a tu familia, a tus seres queridos, puedes transferirla, no hay ningún problema. También toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, en la vida económica, en la vida social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Todos estos artículos están allí, ¿no es cierto? La gente puede organizarse, intervenir en política, armar su propia empresa, formar sus instituciones culturales, grupos culturales de música, de arte, etc. Hay libertad para hacer eso, ¿no? Por otro lado, también la ley nos garantiza para el derecho a elegir, obviamente, siempre que hagamos una elección inteligente, una elección informada, ¿no? Pero también podemos remover, ¿no? Hay algunas leyes ya que ordenan esto y dicen cómo haces esa remoción o revocación de autoridades, ¿no? Hay la posibilidad, por supuesto, de sacar firmas para remover regidores, alcaldes y hasta presidentes, firmas, ¿no? Ahí ya está normado en otras leyes de cómo remuevas o cómo revocas las autoridades. Ahora hay todo un debate respecto de la vacancia, ¿no? Aquí no aparece la palabra vacancia, ¿no? Está remoción, revocación de las autoridades, y eso ya está normado. Pero para la vacancia también está normado, ¿no? El Poder Legislativo tiene que someter a votación la vacancia, pero hay ya establecido en norma que debe tener una cantidad de votos para que sea posible la vacancia, que son 87 votos. Pero también puedes hacer un referéndum, ¿no? También eso está normado, ¿no? Que hay que hacer un acuerdo para someter al referéndum para ver si la gente está de acuerdo o no. Todo eso está normado y este artículo es de actual vigencia porque en el debate nacional, no todos los días está presente la vacancia. Y pareciera que es eso lo que está generando una inestabilidad, porque los ministerios, el propio gobierno, está más preocupado de cómo evitar, ¿no?, la vacancia y están dejando sus funciones y responsabilidades, ¿no? Cuando deberían estar abocados a el de economía y el de producción debe estar abocado a cómo ordenar la economía para llevarla adelante.
el interior debe estar preocupado en cómo utilizar toda la infraestructura y los recursos para darles seguridad, para luchar contra la delincuencia. Esa debería ser la preocupación, ¿no? Pero están más abocados a defenderse, unos para provocar la vacancia y están que debaten en sesiones interminables sobre la vacancia. Y a veces hay discursos y debates innecesarios, absurdos, ¿no? Y en lugar de estar discutiendo normas y leyes que beneficien a la sociedad, ¿no? Están discutiendo cosas y el Ejecutivo está, por supuesto, distrayéndose en cómo contrarrestar la vacancia. Es eso lo que genera ruido político y lo que genera inestabilidad, y el problema social sigue complicándose. También la persona tiene derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas y de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional. Todo eso te está garantizando la Constitución. El capítulo 2 es referida de los derechos sociales y económicos. El artículo 4, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Reconocen a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad, ¿no? Ahora, la Constitución reconoce que hay que proteger al niño, al adolescente, a la madre y al anciano, pero obviamente en un estado en crisis, en una sociedad en crisis, esto está en el papel, pero no se cumple, pues, porque ¿cuántos niños vemos en las calles mendigando una propina, ¿no? ¿Cuántos adolescentes hay perdidos en la droga? ¿Cuántos ancianos abandonados? Y es porque el Estado no está cumpliendo su responsabilidad. La norma te protege, pero no se cumple. Por lo tanto, vivimos una sociedad en crisis. El artículo 9, el Estado determina la política nacional de salud. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Igual que en el anterior artículo, aquí también, ¿no?, se señala de que el Estado define políticas, pero también ejecuta los planes para asegurar, ¿no?, el acceso equitativo a los servicios de salud. Pero la gente que puede acceder al servicio de salud, ¿no?, tiene algunas dificultades porque los servicios de salud que están desabastecidos, que están sin equipamiento, con equipamiento malogrado, ¿no?, obviamente da un pésimo servicio, ¿no? La pandemia un poco que puso en evidencia, ¿no?, las falencias, la crisis, ¿no?, la pobreza en la que nos encontramos en términos de salud, ¿no? Ahora, la propia pandemia ha obligado de manera urgente a inyectar recursos, a mejorar atenciones, comprar equipos, etcétera, y un poco que ha mejorado, pero igual, ¿no?, hay gente humilde que no puede tener acceso a la salud porque no tiene ni siquiera para desplazarse, no tiene ni para el micro. Entonces, esas cosas tienen que mejorar y asegurar. El artículo 13 está referido a la educación, ¿no? La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Esto
es muy hermoso, pero por supuesto está en la Constitución. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Suena muy bonito, desarrollo integral de la persona humana, pero un Estado que no prioriza, no hace las inversiones, no consigna en el presupuesto la cantidad para poder tener ambientes saludables, colegios que tengan todas las comodidades, que ya, digamos, ya, no digamos que tenga pues computadoras, etcétera, pero que por lo menos tenga baños decentes para los niños, ¿no? Entonces, bien difícil, ¿no? Pensar que un aula en la que hay profesores, en algunas zonas del país hay profesores que tienen que enseñar a varios grados. Hay, digamos, tercero, cuarto y quinto de primaria con un solo profesor en el mismo aula, ¿no? Eso hay en las zonas andinas, en las zonas de sierra, ¿no? Entonces, bien complicado cumplir con esto del desarrollo integral de la persona, que a eso deberíamos apuntar, a eso deberíamos aspirar, que deberíamos tener un Estado que asegure y garantice inversión adecuada de equipamiento a los centros educativos, de dar infraestructura adecuada, de dar el equipamiento académico, los libros, los laboratorios, ¿no? Adecuados, y también, por supuesto, remuneraciones dignas a los maestros y profesores para que ellos puedan sí cumplir y lograr un desarrollo integral de la persona. Dice, el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Pero obviamente eso está muy bien, pero ¿cómo garantizo que un padre de familia tiene derecho a escoger el centro educativo cuando no tengo recursos para apenas puedo llevar a mis hijos a un colegio público? Quisiera de repente llevarlo a un colegio privado, pero no tengo. Por lo tanto, no, esto de los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y de participar en el proceso educativo. Este es un artículo que hay que estudiarlo con mucho cuidado y un poco que deberían más bien señalar que es el Estado el que debe garantizar la educación para todos, ¿no? No hay el que tiene plata va a colegios donde tienen todos laboratorios y el que no tiene plata va a colegios del Estado donde no hay nada, ¿no? Hay países, Suecia, por ejemplo, en la que el Estado garantiza todo. Aquí en el Perú depende, el padre puede mandar a sus hijos y escoger dónde vaya, pero si no tiene plata, ¿dónde va a mandar? Esto es un artículo, ¿no?, que debería ajustarse, cambiarse para garantizar que el Estado debe garantizar la educación, ¿no?, a toda la población. Este es un artículo que hay que ajustar, revisar, porque le están soplando la pluma y le están diciendo que el padre es el que tiene que educar a sus hijos y no y escoger los centros educativos, ¿no? Este artículo no aparecería en un país como Suecia, por ejemplo. No te piden que el padre escoja dónde, el padre simplemente, ¿no?, envía a los colegios públicos del Estado, donde te garantizan todo, ¿no? Te garantizan todo, desde útiles, ¿no?, equipamiento, materiales, laboratorio, todo. Y Suecia no es un país comunista, ¿no? El artículo, perdón, se me saltó. El artículo 14, otra vez, el artículo 14 dice, la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes,
la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. ¿No? Este también es muy declarativo. La educación promueve aprendizaje, etc. El Estado promueve el desarrollo científico y tecnológico del país, ¿no? Y ahora se ha planteado la necesidad de impulsar la ciencia y la tecnología. Se ha planteado la necesidad de crear un ministerio de ciencia y tecnología, pero está en el Congreso y no lo priorizan. Está más priorizando vacancia, y estos artículos, ¿no?, que tienen que ver con la ciencia y tecnología, no lo priorizan. Y el Estado dice, es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, el legislativo no pone al debate una ley para crear un ministerio de ciencia y tecnología. El artículo 17 dice, la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorios. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Bueno, este también es un artículo que es necesario reflexionar, ¿no? En general, los artículos referidos a educación hay que verlos con mucho cuidado, y creo que si tomo yo los ejemplos de los países que garanticen educación y salud plena a la población, debería el Estado normar, legislar su constitución para asegurar y garantizar salud óptima y adecuada y educación óptima y adecuada a todos los niños, ¿no? No hacer cosas declarativas, ¿no?, que hay que promover, ¿no?, pero sino asegurar y garantizar salud y educación plena a todos su población. El artículo 18 dice, la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual, artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra, rechaza la intolerancia. Cada universidad es autónomo en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. No. Aquí, bueno, y otros artículos, se asegura y se garantiza, ¿no?, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, ¿no? Pero obviamente las universidades tienen autonomía administrativa, ¿no? Y porque pueden elegir sus rectores, pueden elegir sus autoridades, ¿no? En ese sentido hay autonomía. Pero hay en debate este problema de la autonomía universitaria. En el pasado había autonomía universitaria y había una entidad, una institución que normaba y regulaba, que era una representación de todos los rectores, ¿no? Y obviamente, cuando funcionaba eso, no había mejoras en las universidades, porque todos los problemas no eran encubiertos, no eran. En cambio, después surge lo que se llama la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Universidades, y comienza a ordenar, comienza a calificar qué universidades no cumplen con las condiciones básicas de calidad. Es decir, qué universidades no funcionan. Había universidades que funcionaban en segundos pisos, junto a restaurantes, chifas, ¿no es cierto? Y no había, pues, condiciones adecuadas. Y esas universidades han sido cerradas, muchas. Y ahora, por supuesto, hay una especie de retroceso. Están queriendo
volver a lo de antes, ¿no? Una especie de retroceso. Entonces, la autonomía hay que verla con mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo en que las universidades deben establecer su régimen interno, su distribución de su presupuesto, de definir sus políticas, definir las áreas que crea. En ese sentido, autonomía, pero por supuesto debería existir una instancia suprauniversitaria que regule, que controle, que fiscalice, que no hayan excesos. Porque cuando no hay control, ¿no? Había casos como el de la universidad, una universidad privada cuyo rector tenía un ingreso mensual de 2 millones de soles, ¿no? Y por supuesto, con la autonomía, nadie podría decirle nada. En fin, son cosas que hay que corregir y ajustar, ¿no? Aquí señala en este artículo, el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, es decir, cada universidad aprueba su estatuto, aprueba sus normas internas, ¿no? De cómo elegir, aprueba qué especialidades crea, ¿no? No aspecta las normas, aspecto administrativo y económico. Pero la autonomía es algo es mucho más delicado, que hay que estudiar con mucho más. Y luego, por supuesto que hay muchos más artículos, yo he tomado algunas, ¿no? Para comentar con ustedes. Respecto de los derechos sociales y económicos, hay el artículo 19 que dice: las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafección de todo impuesto, es decir, no pagan impuestos, ¿no? Que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural, ¿no? Este es un artículo también que hay que debatir, reflexionar, ¿no? Las universidades privadas, por supuesto, no pagan impuestos, se acogen a este artículo para no pagar, y obviamente las pensiones en las universidades privadas en algunos casos son muy, muy altas, ¿no? 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 en algunas universidades como pensión. Obviamente, como son entidad dedicada a la formación, están exceptuados de pagos de impuestos e incluso no pagan en las aduanas. En fin, este y otros artículos tienen que ver con los derechos sociales y económicos. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no es sobre este punto, algún comentario sobre las tareas, el trabajo encargado, sobre los grupos, ¿no? Ya está, ¿no? Ustedes se van a organizar en grupos, van a tener su coordinador, van a informar a la delegada, al delegado, para comenzar a trabajar a partir de la próxima semana con participación de ustedes. Profesor, sería a partir de la otra, porque la próxima es feriado. ¿Qué día cae? Jueves y viernes, profe. Jueves y Viernes Santo. Y ustedes quieren hacer uso de su feriado, ¿cierto? Porque en los feriados, bueno, nunca me ha tocado dictar el feriado Viernes Santo, pero en los otros feriados los chicos pedían continuar con las clases. Pero ya, eso, ok, de Profe, acuerdo. pero podríamos continuar las clases, porque si no, después recuperarlo sería otro tema. Sí, profesor, mejor No podemos tener Mejor sería llevar las clases. Perfecto, de acuerdo. Lo que podemos hacer, quizá una cosa más breve, ¿no? Una cosa más breve podemos hacer la próxima clase. Igual, de todas maneras, entonces, nos vemos la próxima, una cosa más breve, ¿no? Quizá para comentar nomás la exposición que hagan los alumnos, ¿no? Y de esa manera podemos cumplir con ustedes, no atrasarnos y además, cumplir, ¿no es cierto?, para no atrasarnos, porque es verdad que la recuperación trae problemas.
Ok, si no hay otras preguntas, entonces nos quedamos de momento aquí, salvo que haya algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes, en general, sobre el tema, sobre los grupos, sobre los trabajos, las dudas, etc. Cualquier duda, inquietud. Profesor, los grupos, ¿cómo se lo hago llegar? Bueno, si toma por favor mi teléfono por WhatsApp, puede ser, ¿no? Que el 995-516-707. Es mi teléfono, me lo hace llegar por WhatsApp. Y este teléfono, por supuesto, es para el delegado. Cualquier alumno que quiera comunicarse conmigo, por favor, hágalo siempre a través del delegado, ¿no? Háganme saber su inquietud y el delegado por WhatsApp me expresa el problema, salvo que sea una cosa ya muy delicada. En ese caso no hay problema, se pueden comunicar conmigo, pero esto básicamente es para Matías, ¿no? Para tener una comunicación. Los grupos organícense, le pasan al delegado y el delegado ya lo organiza grupo 1, integrante, grupo 2, integrantes, y con eso ya tendríamos los grupos para comenzar a trabajar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay otra pregunta, entonces nos quedamos aquí y nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Ok? Cuídense. Está bien, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos, sí, hasta luego.